Hoy vamos a charlar de una cuestión elemental para cualquier dueño de agencia que la mayoría lo ignoran, pero que si no miramos esto no vamos a poder crecer. Y es básicamente la contabilidad de agencia o los costos de agencia, mejor dicho. Hay ciertas cuestiones que son elementales a la hora de medir los costos y ciertas ventajas que tenemos los dueños de agencia o incluso empresas de software por sobre otro tipo de negocios para poder medir nuestra rentabilidad y poder medir todos los costos. En este video vos lo que te va a llevar es un sistema plug and play y también te va a llevar toda la teoría para aplicarlo para poder llevar adelante todos los costos de tu agencia de marketing, ¿ok? Así que presta atención y vamos a darle para adelante. En primera instancia es súper importante tener un detalle de los ingresos. Por más que parezca súper básico, hay que definir las ofertas, el ticket promedio, la cantidad y las ventas. Yo como normalmente calculo esto, que parecen 4 conceptos básicos, pero es muy distinto si lo calculamos de una forma u otra. Primero, agarro la facturación total por oferta. Después, te fijas el ticket estándar, o sea, es decir, cuál es el precio estándar, porque siempre hay una variación estándar en base al cierre. Hay una variación capaz del 50% si vamos a financiación, hay una variación del 10% si hago un volumen, un descuento por acción rápida. Hay un montón de cuestiones que terminan distorsionando cuál es el precio estándar de la oferta. Pero en base a esto nosotros podemos calcular cuántos tickets vendimos en promedio. Por eso acá tengo 6,6, acá tengo 12,5 y bueno, acá sumé el total. Cuestión, aclaración, estos números son hipotéticos, no es el cash flow real de mi agencia, ¿ok? Pero esto te va a servir para cualquier agencia, infoproducto o consultoría que esté haciendo. Entonces, puntualmente, nosotros tenemos el detalle de los ingresos. Otra cuestión que es elemental, bajo mi punto de vista, es el estado de resultados, ¿ok? El estado de resultados, ¿qué hace? Trae los ingresos de la otra hoja del Excel, los ingresos totales y obviamente por oferta, y lo que vamos a hacer es distribuir cuáles son los costos variables. Nosotros tenemos que entender que cuando nosotros estamos ofreciendo servicios, ya sea software o agencia, muy probablemente tengamos una base de costos fijos elevada, ¿ok? ¿Qué significa esto? Que tenemos muchos costos que hay que cubrir en un volumen de producción o en un volumen, en este caso, de entrega de servicio. Ventajas que tenemos por sobre otro tipo de negocios que yo también trabajo. No tenemos máquina, normalmente no tenemos que pagar carga social, obra social y todo eso, entonces ahí también te ahorras un montón de cálculo de costo. No tenemos que pagar materia prima, es decir, materiales, que eso también genera desperdicio. No tenemos que pagar gasto de logística porque es un servicio se entrega de forma instantánea y muchas veces hasta de forma virtual, salvo que no sé, es una capacitación presencial y tengas que incluir los viáticos de viajar de una ciudad a otra o que estés haciendo un evento presencial, por ejemplo. Pero en el 99% de los casos de agencia o de software esto te va a servir. Y hay que dividir muy bien los que son los costos variables de los costos fijos. Los costos variables son aquellos que aumentan a medida que yo aumento la producción, es decir, que yo vendo más. Yo vendo más, tengo más costos variables. Y los costos fijos son los que se mantienen fijos, justamente no varían en base a si yo vendo más o vendo menos o aumento la producción o reduzco la producción, ¿ok? De un servicio en específico. Entonces, ¿cuáles son los costos variables normalmente que tiene una agencia? Acá armé un plug and play. Setter, yo que le puse un 7%, por ejemplo. Closers, un 9%. Esto hay que distribuirlo por oferta, ¿ok? Hay gente que saca el costo global, pero es súper importante distribuirlo por oferta. He tenido alumnos que por solamente hacer el costo global no se daban cuenta que tienen unidades de negocio que estaban perdiendo dinero y que hacía mucho tiempo que una unidad de negocio estaba subsidiando a otra. Tampoco tenían idea cuál era la unidad de negocios con mayor utilidad. Entonces es súper importante tener el global y después el distribuido por ofertas. En este caso vamos a hacer un 7%. Ahí tenemos las comisiones. Excelente. Y el total de ventas del equipo de ventas, obviamente, costos de ventas sería esto. Total, vamos a poner acá, total costos de ventas. Excelente. Y tenemos esto. Después tenemos obviamente contenido para lo que es creación de anuncios, para lo que es edición de YouTube, para lo que son portadas de YouTube, community management incluso, o project management, que son como los costos estándares de una agencia relativamente mediana, pequeña. No en números, sino en los conceptos que hay que trabajar. Bueno, sumamos el total de contenido. Este total de contenido no es lineal. Muchas veces se le atribuye o a la cantidad de ventas, pero otras veces se le atribuye a el tipo de oferta que yo estoy ofreciendo. Entonces, en este caso vamos a hacerlo lineal para no renegar mucho. Vamos a agarrar 1460, lo vamos a multiplicar por el total de ingresos y lo vamos a dividir por la oferta. Acá vamos a hacer lo mismo. Vamos a agarrar los 1460, lo vamos a multiplicar por el total de ingresos y lo vamos a dividir por la oferta y acá vamos a hacer lo mismo. Verificamos que me haya dado el total, no me dio, volvemos a verificar, por eso es súper importante verificar. 1460, acá le hice el revés, por ejemplo. Entonces, 1460, perdón, por esto sobre esto. Acá lo hice bien y acá lo hice mal. Entonces, por esto sobre esto. Excelente. Si yo sumo los tres,
me tendría que dar 1460. De esta forma distribuí en base a los ingresos que yo tengo los costos de contenido. Pero en realidad esto no es una metodología al 100% precisa porque es mucho más fácil decir, che, bueno, ¿cuánto me editó el editor en la oferta 1, en la oferta 2, en la oferta 3? ¿Cuánto YouTube hizo en la oferta 1, en la oferta 2, en la oferta 3? ¿Cuántas portadas? Y así. Luego tenemos anuncios, que los anuncios muchos lo ven como un costo fijo, pero bajo mi punto de vista no es un costo fijo porque a medida que yo aumento la cantidad de servicios que vendo, yo también tengo mayor cantidad de inversión publicitaria. Entonces, se puede ver como un costo fijo o como un costo variable, ¿ok? En este caso puede ser, che, bueno, mira, corrí $2.000 en anuncios para la oferta 1, corrí, por ejemplo, $1.000 para la oferta 2 y corrí $1.000 para la oferta 3. Y acá saco el total de costos variables. Recordad que esto puede ser súper aburrido, pero son cuestiones elementales que si no las haces, vas a seguir siendo un pseudo intento de emprendedor y no vas a pasar a ser alguien que verdaderamente gestiona un negocio, ¿ok? Si vos estás más pensando en la operativa del negocio y del día a día que en estas cuestiones, es porque estás atrapado en el día a día. Y si querés salir del día a día, tenés el link abajo para agendar una sesión con nuestro equipo para que te demos una mano para justamente poder romper esa barrera del día a día. Bien, en base a esto tenemos el costo total y tenemos lo que es la contribución marginal. ¿Qué es la contribución marginal? La contribución marginal es cuánto de utilidad me da una unidad adicional de servicio, en este caso, o un ticket más de la oferta, sin contar los costos fijos. Es decir, cuánto me da cada unidad sin contar los costos fijos. Es decir, después de comisiones y después de gastos dentro de la offer, que puede ser, che, bueno, mira, tuve que editar tantos videos para tal offer, tuve que correr tanto en anuncios. Bueno, esto es lo que me da cada unidad de la offer o cada ticket. Por eso muchas veces ponen a los anuncios como un costo fijo, porque tienen fija la cantidad de anuncios, pero en mi caso no, yo voy aumentando. A medida que voy vendiendo más, voy reinvirtiendo en la misma oferta más en anuncios. En ese sentido, tenemos acá la contribución marginal y vamos a sacar la contribución marginal por oferta. ¿Qué pasa muchas veces? Muchas veces la contribución marginal no se dan cuenta, pero en alguna oferta te da negativa y eso significa obviamente que tenemos que eliminar esa oferta, salvo que usemos esa oferta como un anclaje y sea por una cuestión más psicológica que para generar ingresos. Pero normalmente, si una oferta te genera utilidad negativa, o en este caso contribución marginal negativa, por más de que sea una oferta de anclaje, deberías cambiarla por una oferta que te dé una contribución marginal positiva, ¿ok? Y después, ¿qué hacemos? Sacamos la contribución marginal unitaria, que es esto dividido la cantidad de tickets que hemos vendido, ¿ok? Y esto significa cuánto me da cada ticket en lo que es ingresos menos costos variables. Después podemos hacer un montón de cosas. Ejemplo, yo puedo eliminar acá todo lo que es anuncio y lo puedo pasar a costos fijos. Bien, para ver, por ejemplo, che, bueno, si vendo en orgánico o si vendo por referido, ¿cuánto es un ticket promedio en realidad? Si, por ejemplo, no vendo ads. Acá, por ejemplo, elimino esto. Me da, che, bueno, pará, si no invertir en ads, estaría ganando esto. Tienen que aprender a usar Excel. Eso también es esencial. Y después acá tenemos los softwares, que son los costos fijos, que acá hay que ver cómo uno los distribuye. Bueno, los costos fijos son los softwares, los sueldos y puntualmente, por ahora, no puse ninguno más. Se pueden agregar algunos, pero para no complejizarlo mucho, yo lo separaría en softwares y en sueldos. Este es un promedio más o menos de lo que yo hoy estoy pagando en softwares por mes. Sí, capaz me estoy olvidando alguno, pero eso puntualmente. Y después acá tenemos los sueldos, que no sé, por ejemplo tenemos un coach para que te traquee, tenés el Customer Success Manager, que tenés un Customer Success Manager cada 8 clientes, nosotros trabajamos, después tenés el Trafficker, que también cada 6 cuentas, un Trafficker, entonces bueno, ahí vas teniendo los sueldos, los costos fijos. Y entonces, ¿qué hay que hacer ahora? Con el total de costos fijos, tenemos que ver cómo los distribuimos. Lo podemos distribuir de forma lineal, básico, dividido 3, o los podemos distribuir, ejemplo, como hice antes con los anuncios, en base a, no con los anuncios, con los videos de contenido, en base a la facturación. Ahí tenemos que buscar cómo lo distribuimos nosotros. Pero acá, a partir de costos fijos, lo que yo recomiendo es que normalmente se mire hasta acá desglosado por oferta y que a partir de costos fijos se mire el global. Entonces, a partir de este global empezamos a calcular cuánto sería la utilidad del negocio. Entonces tenemos la contribución marginal, a la contribución marginal le restamos los costos fijos de softwares, le restamos los costos fijos de sueldos, o sea el total, tenemos acá el total de costos fijos más total de costos variables y calculamos la utilidad, que son los ingresos menos el total de costos. Yo agarro este número y lo divido sobre la cantidad de dinero que ingresó y me da la utilidad. Es decir, que en este caso puntual tengo un 69% de utilidad. Es decir que por cada dólar que ingresa, ahí me quedan 0,69. Y eso es súper importante. Porque si yo no sé por cada dólar que ingresa cuánto le queda a mi negocio, no entiendo nada, o sea, puntualmente. Yo busco hacer crecer
por ego puntualmente, sin ver algunas cuestiones elementales que nos sirven para tomar decisiones. Y después de esto, obviamente, tenemos un montón de cuestiones. Ejemplo, bueno, mirá, quiero calcular para tener utilidad, ejemplo, quiero tener una utilidad igual a $50.000 de utilidad. Bueno, ¿cuánto tengo que vender? Entonces, ya con todo esto armado, podemos hacer fórmulas y podemos hacer cuentas para trabajar en, bueno, ¿cómo puedo desglosar esto y qué objetivos tengo que cumplir? Entonces, nosotros tenemos que esto es ventas. Acá había hecho una cuenta, por ejemplo, por 0,8, en realidad no, porque acá le puse otras comisiones. Tenemos del 9 y del 7, entonces tenemos un 16%. Entonces tenemos ventas por, acá vamos a hacer 1 menos 0,16, 0,84, menos costos fijos, le restamos los costos fijos, menos costos variables, me tiene que dar 50.000. Y en base a eso, ya tenemos los costos fijos, tenemos puntualmente los costos variables y tenemos que definir, bueno, cuánto tenemos que vender para llegar a, en este caso, los 50.000. Y podemos despejar, bueno, para tener una utilidad de 50.000, puntualmente podemos hacer una regla de 3, donde, por ejemplo, yo agarro acá, o sea, para no hacer toda esta fórmula, pero quería que vean un poco cómo es el desglose para que no dependan puntualmente de este plug and play, para que lo puedan pensar. Pero puntualmente, si yo lo quiero hacer más rápido, hago una regla de 3. Bueno, mirá, si con 35.000 yo tuve 51.200 de ingreso, para tener 50.000 de utilidad, X. Entonces hago la regla de 3, esto lo multiplico por el 69% para verificar y me da 50.000 de utilidad. ¿Está bien? Entonces, yo ya sé que si quiero generar 50.000 a mi bolsillo, o al bolsillo de la empresa en este caso, con ventas, tengo que vender $72.000, ¿ok? Esto si se mantienen los costos fijos, obviamente. Por eso también me gusta agregar los anuncios como un costo variable. ¿Cuáles son otros datos que son esenciales también para ver? Tenemos el ticket promedio, que esto es súper importante, que básicamente, bueno, mira, en base a todos los ingresos y todos los tickets que vendimos, tenemos que el ticket promedio es 1961, tenemos los costos totales y después podemos sacar también en base a la cantidad de llamadas calificadas y clientes nuevos, cuál es nuestro costo de adquisición de cliente. Ejemplo, tuvimos 30 llamadas este mes, las cuales calificadas, vamos a poner 18, y tuvimos 6 clientes nuevos, pongámosle. Entonces, en base a todo esto, yo puedo sacar, ejemplo, en base a mi costo total, cuál es mi costo de adquisición de cliente. Que acá, obviamente, puedo agarrar los costos totales o puedo agarrar, por ejemplo, los costos de anuncios, como hace la mayoría de dueños de agencia. A mí no me parece lógico agarrar solamente los costos de anuncios, pero la mayoría de lo que hace es eso, agarra los costos en pauta y en base a eso calcula su costo de adquisición de cliente. Mínimamente, lo que yo recomiendo, más que solo agarrar el costo de pauta, también agarrar por lo menos el costo de contenido, que es, bueno, cuánto me salen a hacer las piezas de contenido para anuncios, para nutrir, todo eso. Pero igualmente tampoco estamos contando softwares como CRM, como plataformas de nurturing con email marketing, o sea, yo por eso agrego todos los costos. Pero puntualmente acá nos daría un CAC, o sea, un costo de adquisición de 910, altísimo, irreal, salvo que tengas una super oferta, pero ese sería el costo de adquisición. Y después también podemos sacar el costo por llamada calificada y el costo por llamada. Entonces nosotros agarramos los costos y lo dimos por la cantidad de llamadas, agarramos los costos y lo dimos por la cantidad de llamadas calificadas y nos va dando. Bueno, después tenemos el ROAS, que obviamente es el total de ingresos sobre la inversión publicitaria. Entonces nosotros ahí sí agarramos la cantidad de ingresos y lo dividimos sobre la cantidad de inversión en anuncios y sacamos el ROAS. Y bueno, acá también tenía el costo por llamada y el costo por llamada calificada, que ya lo había puesto arriba. Otra métrica súper importante también para analizar es el average ticket menos el costo de adquisición de cliente. Entonces nosotros sabemos puntualmente, si bien tenemos la contribución marginal unitaria, bueno, cuál es el ticket promedio, cuánto me está costando adquirir un cliente hoy y cuánto en promedio me está quedando por cada cliente que sumo. Esto es un promedio de todo. Y así tenemos en promedio cuánto queda el ticket promedio por cliente, o sea, cuánto nos queda en promedio por cliente más a todas las ofertas que tenemos. En última instancia, que es esencial también, porque hay otra cuestión que les pasa a muchos dueños de agencia, que es que no pueden llegar a pagar los sueldos a fin de mes porque su ciclo de cobro, o sea, ellos tienen muchas cuentas por cobrar los dueños de agencia, pero tienen que pagar los sueldos antes. Entonces es como que su ciclo de cobro no se sincroniza correctamente con el ciclo de proveedores o el ciclo de, bueno, tengo que pagar los sueldos, tengo que pagar los costos. Entonces, que muchos le llaman ciclo de proveedores, pero en empresas más grandes, tipo agencia, solamente serían sueldos y algún que otro servicio en la nube o software. Entonces, puntualmente, para eso es esencial entender cuáles son los movimientos de caja, para entender cuánto dinero tenemos. Entonces, yo acá lo que haría es agarrar en todos los medios, ejemplo, no sé, Binance, Stripe, lo que sea, pesos, si trabaja en peso, la cuenta local, PayPal, marcaría cuáles son los ingresos y los egresos de cada una de tus cajas, porque cada cuenta que tenés es una caja y vos tenés que saber exactamente cuánto dinero entra y cuánto dinero sale y por qué. Entonces, estar todo el día, sé que es bastante pesado, pero todos los días revisando, bueno, ingresó tanto dinero, incluso si hay movimientos de dinero, ejemplo, bueno, mira, tuve que mover $2.000, ejemplo de Binance, o ingresé de Binance, concepto de transferencia interna a Wise, pongámosle,
transferencia interna. Después, che, bueno, mirá, tuve que pagar una seña de un programa. Bueno, egreso, 400 por Binance, seña XYZ. Tuve que pagar sueldos. Che, bueno, ingresó tal venta. Bueno, ¿por qué medio ingresó? Estoy agarrando y le estoy restando las comisiones. Ejemplo, si trabajo con un procesador de pagos como Stripe. Entonces, bueno, ahí también, che, bueno, cuando ingreso un pago por Stripe, tengo que entender que capaz, no sé, entran 3.000 por 0.97 porque Stripe tiene el 3% de comisión. Bueno, entonces en realidad ingresaron 2.910, no ingresaron 3.000. Y esos son pequeños números que después a fin de mes decís, che, se me está escapando plata. Pero si lo tenés bien medido, sabés por lo menos por dónde se escapa y podés tratar de disminuir las fugas o por lo menos tener idea de dónde entra y dónde sale tu dinero. Esto te va a servir para la vida, o sea, te va a servir para finanzas personales y te va a servir para agencia, te va a servir si tenés una empresa de software, incluso te va a servir si querés poner tu negocio tradicional. Así que prestarle mucha atención, volver a rever el video, mandame tus dudas por los comentarios o mandámelas por el MD de Instagram y sabés que estoy 100% a disposición. El que quiera una copia de la planilla, por más que sea muy sencilla, agarre, mándeme un MD a Instagram, póngame, che, Ivo, necesito el Excel o lo que sea, y yo agarro y les armo una copia y se las mando al mail. Puntualmente porque no trabajo con spreadsheets, porque no me gusta trabajar virtual, así que les mando el Excel directamente por mail. Y de paso aprovechen y mándenme cualquier duda que tengan de la planilla, así les puedo ayudar un poquito a armarla. Acordate que no estás solo. Chao.